Llega la actualización de las noticias de esta noche en France 24. Esto es Contexto Global. Donald Trump dice que el cese el fuego con Irán se mantiene, pese a los ataques contra instalaciones militares iraníes. Washington acusó a Teherán de una agresión no provocada contra 3 de sus destructores en Hormuz. Irán también denuncia violaciones a la tregua y queda en suspenso un acuerdo para terminar la guerra. Tras visitar la Casa Blanca, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo que su reunión con Donald Trump ayudó a estabilizar las relaciones después de la guerra arancelaria y afirmó que no cree que Estados Unidos intervenga en las próximas elecciones, en las que él es candidato contra Flavio Bolsonaro. Trump elogió el encuentro. Y la OMS recordó el riesgo de contagios de hantavirus fuera del crucero infectado, que se mantiene bajo, incluso después de conocerse que 12 pasajeros desembarcaron a finales de abril, después de la primera muerte a bordo. Sigue la gestión para evacuar a 140 personas desde las Islas Canarias. Aunque Estados Unidos e Irán se acusan mutuamente de violar el cese el fuego en el estrecho de Hormuz, Donald Trump afirma que la tregua se mantiene y que las negociaciones continúan. El Comando Central informó que realizó ataques contra instalaciones militares de la República Islámica, desde donde acusó se lanzaron misiles y drones que tenían como objetivo 3 destructores estadounidenses que transitaban por la ruta marítima doblemente bloqueada por las partes. Horas antes de los incidentes, Irán había dicho que estaba revisando la propuesta de la Casa Blanca para terminar la guerra y luego acusó a Washington de violar la tregua. Las acciones de Estados Unidos contradicen flagrantemente sus objetivos declarados y solo han servido para intensificar las tensiones y profundizar la inestabilidad en la región. La postura de Irán es clara. La única solución viable en el estrecho de Hormuz es el fin definitivo de la guerra, el levantamiento del bloqueo marítimo y el restablecimiento del paso normal. El Comando Central de Estados Unidos neutralizó las amenazas entrantes y atacó instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses, incluyendo plataformas de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. El CENTCOM no busca una escalada, pero se mantiene posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses. Vamos a Washington, donde el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró que se sentía satisfecho tras su reunión en la Casa Blanca con Donald Trump. El mandatario aseguró que el encuentro ayudaba a solventar las relaciones bilaterales, tras los desencuentros por la guerra arancelaria y por el apoyo de Trump al condenado expresidente Jair Bolsonaro, aunque agregó que no cree que el estadounidense interfiera en las elecciones brasileñas. Previamente, a través de Truth Social, Trump calificó el encuentro de positivo y a su homólogo brasileño de dinámico. Asimismo, resaltó que discutieron sobre temas comerciales y puntualmente sobre aranceles. Sinceramente creo que el presidente Trump comprende la importancia de Estados Unidos, pero no creo que vaya a influir en las elecciones brasileñas. Es el pueblo brasileño el que vota. Y creo que actuará como presidente de Estados Unidos, permitiendo que el pueblo brasileño decida su propio futuro. Del mismo modo que yo permitiré que el pueblo estadounidense decida el suyo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido protagonista de confrontaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum mientras avanza en su gira de 10 días por México. En un discurso criticó lo que llamó una cultura de los subsidios y también defendió la colonia española. Un tema sensible para Sheinbaum, que al igual que su predecesor López Obrador, ha exigido disculpas de España y el reconocimiento de las atrocidades de los colonizadores. Vamos a conversar sobre este tema con Úrsula Camba Lutlow, doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, especializada en el periodo virreinal y la conquista y la figura también de Hernán Cortés. Úrsula, gracias a ti. Buenas noches. Gracias, Ángela, por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo hoy. Pues muy bien, la presidenta de México publicó un edicto del rey español Carlos I en el que a su juicio se hablaba de atrocidades de Hernán Cortés. Esto en respuesta a las declaraciones de Ayuso. ¿Por qué es importante esta reivindicación? Mira, antes que todo, Ángela, yo te quiero decir que a mí me parece una lástima que se recuperen estas cuestiones
que no aportan en nada, porque realmente no aportan en nada a la discusión historiográfica de un tema tan interesante, y abonan al encono, a la rispidez, al enfrentamiento, al desencuentro, al malentendido, a cosas que nadie en este mundo, en este momento, necesita. Mira, primero, no es un edicto es un aviso, es una real provisión. Y me parece que es una paradoja, Ángela, que pudiendo hablar de cosas y de temas muy interesantes, como de la cocina al mercado, del lecho al parto, es decir, de las mujeres que mueven al mundo, porque las mujeres mueven al mundo y movieron al mundo durante siglos, dos mujeres en posiciones importantes están peleando por un hombre. Me parece una forma de mansplaining de alguna manera. Ahora, Sheinbaum ha estado en una especie de luna de miel de reconciliación con Pedro Sánchez, que finalmente ha reconocido las violencias de la colonización. Pero Díaz Ayuso pone el dedo en la llaga, ¿le hace daño esto a las relaciones bilaterales? Mira, es que yo eso es algo que me he preguntado, Ángela, ¿por qué esta necesidad de confrontar cuando, a mi parecer, como naciones, dejemos este asunto de la conquista de lado, como naciones, España y México son países que se quieren mucho, que tienen cosas en común, festividades en común, costumbres, tradiciones, lengua, y es como estar tratando de minar algo, es como tratar de descomponer un coche que sí sirve. Es algo que me resulta de veras, genuinamente inexplicable, Ángela, porque, digamos, la política diplomática de México siempre había sido impecable. Durante muchos decenios fue realmente un ejemplo a seguir. Y me parece que ninguna de las dos partes está abonando a que esto se pueda resolver de la mejor manera. Por otro lado, citar es una cosa como un poco paradójica también, porque citar al rey para decir el rey reconoció los abusos, entonces es volver a decir si los reconoció. No sé si me explico. O sea, se insiste mucho en que España ofrezca disculpas por el asunto de la conquista, y lo que está poniendo la presidenta es una provisión real del rey, como su nombre lo indica, donde dice, sí, está sucediendo esto, vamos a cambiar el rumbo porque esto no está funcionando. Por las razones que sean, pueden ser caritativas, políticas, económicas, jurídicas, de muchos tipos. Pero lo que está en el centro, a mi parecer, y lo que hay que recuperar, Ángela, es el matiz de las cosas, el contexto de las cosas, y evitar la radicalización, porque lo que parece es que en lugar de que hable la historia, lo que están hablando son las ideologías, y eso no explica el pasado. Eso es un marco donde quieres meter algo a fuerzas, pero no explica el contexto de por qué sucedieron las cosas como sucedieron. Bueno, justamente Ayuso afirmó que se puede superar el socialismo en una suerte de demonización de las posturas que se identifican con la izquierda, pero este estigma ya ha sucedido en distintos momentos de la historia y es un tema politizado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente yo creo que de todas las ciencias sociales, la historia es la que siempre agarran para darse hasta con la cubeta. Entonces, cada quien toma pedacitos de lo que le resulta conveniente, de lo que le sirve a su discurso político, digamos que mutila la otra parte, la borra, y entonces, pues es muy cómodo, porque es como seleccionar, copiar y pegar. Y ya, en lugar de ir a cosas muchísimo más profundas que no tienen que ver con ideología política, tienen que ver con costumbres, con tradiciones, con formas de pensar, con formas de vincularse, con formas de desencontrarse también. Y sí me parece muy importante que la discusión se mueva a otro lugar, porque no tiene ningún sentido. A mí me parece de lo más estéril y de lo más absurda. Bueno, pues muchas gracias por enriquecer un poco esta discusión que se da en medio de esta gira de La Española y feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Vamos ahora a El Salvador porque la Asamblea Legislativa de ese país, controlada por el partido oficialista de Nayib Bukele, ratificó este jueves 2 reformas a la Constitución, con las que otorga mayor poder electoral a la diáspora, pero también restringe la participación de los partidos de oposición en la formación del tribunal que arbitra las elecciones.
Sobre esta nueva medida que aumenta el poder del gobierno nos informa nuestra corresponsal Liliana Flamenco. El primer cambio modifica el artículo 79 de la Constitución, creando circunscripciones electorales fuera del territorio nacional. Hasta hoy los salvadoreños en el exterior votaban, pero no contaban con una circunscripción propia, ni con diputados que los representaran de manera exclusiva. Con esta enmienda, la diáspora tendrá por primera vez legisladores que llevarán su voz directamente al Congreso. Hay una segunda reforma aprobada con 57 de los 60 votos, transforma la composición del Tribunal Supremo Electoral, se elimina la facultad de los partidos políticos para proponer ternas de candidatos para 3 de los 5 magistrados. Históricamente este sistema garantizaba que las 3 fuerzas políticas más votadas, incluyendo a la oposición, tuvieran presencia en el ente rector. Bajo este nuevo esquema, la elección será pública a cargo de una comisión de diputados bajo un modelo que el oficialismo define como meritocracia y sin cuotas partidarias. Para algunos críticos, esto significa la pérdida de un espacio vital de contrapeso para la oposición. También este ajuste no es un hecho aislado porque se suma a la reducción de diputados de 84 a 60 que fue aprobado en el 2023. Otros cambios también en la fórmula de escaños a pocos meses de las elecciones de febrero de 2027 aquí en El Salvador. El escenario político de este país vive una transformación profunda. Las reglas del juego pues están cambiando y con ella también la configuración del poder en el país. Seguimos, la OMS recalcó que el brote de hantavirus no es el inicio de una pandemia. Mientras tanto, el barco afectado se dirige a las Islas Canarias con 140 pasajeros a bordo. Un segundo pasajero del crucero dio positivo en un hospital neerlandés. Y este jueves se supo que al menos una treintena de pasajeros desembarcaron casi 2 semanas después de que un hombre falleciera a bordo, lo que ha obligado a profesionales sanitarios a investigar. Este es el informe. Ante el creciente temor por una eventual propagación del hantavirus, la Organización Mundial de la Salud trató de calmar los ánimos, incluso después de que el jueves saliera a la luz que decenas de pasajeros de 12 nacionalidades diferentes habían desembarcado del crucero MV Ondius en la isla de Santa Elena a finales de abril, mucho después de la muerte a bordo de un pasajero neerlandés. La OMS ha informado a los 12 países cuyos ciudadanos han desembarcado en Santa Elena. Además, está prestando apoyo a las autoridades sanitarias de Sudáfrica para realizar un seguimiento de las personas que viajaron en el vuelo de Santa Elena a Johannesburgo, junto con la mujer que posteriormente falleció. Médicos y especialistas en 4 continentes se apresuran a localizar a cualquier persona en riesgo. El Ministerio de Sanidad neerlandés identificó a una azafata a bordo del mismo vuelo que un pasajero del crucero infectado y que ahora presenta síntomas. Sin embargo, la transmisión de persona a persona del virus es poco frecuente, ya que suele producirse por inhalar los excrementos de roedores portadores del patógeno. Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer cómo pudo haber contraído la enfermedad el paciente cero del HM Ondius. Antes de embarcar, los 2 primeros casos habían viajado por Argentina, Chile y Uruguay en un viaje de observación de aves que incluía visitas a lugares donde estaba presente la especie de rata conocida por ser portadora del virus de los Andes. Algunos brotes del virus han registrado una tasa de mortalidad del 40%, mucho más alta que la del coronavirus. Sin embargo, dado que la tasa de transmisión entre humanos es mucho menor, la OMS califica este brote de limitado y afirma que el riesgo para la población sigue siendo bajo. Y así finalizamos este bloque informativo, pero continúe con las noticias de France 24 y france24.com. Buenas noches. En un instante, deportes.